language in your own way. I just want you to just begin to just give God some praise En and su- begin to worship Him. Amen. En su lenguaje, en su propia Hallelujah. palabra. Hallelujah. Alaben al Señor. Hallelujah. Father, Hallelujah. we thank you, Lord, for this is the day that you have made. And we shall rejoice. We shall be glad in it, oh God. Father, we come to worship you today. We come to praise you today, God. Lord, we come to hear from you today. We thank you that you are the Almighty God, the creator of heaven and earth. You are the God that declares the end from the beginning. All the days ordained for us was written in your book before one of them came to be. And so, Father, we praise you today. From the rising of the sun to the going down of the same, your name, oh God, is worthy to be praised. You're worthy to be praised. And so, Father, we thank you that wherever two or three are gathered together in your name, there you are in the midst of us. Now I pray, now hide me behind the cross, Lord. Think through my mind, speak through my vocal cords. None of me, but all of you, God. Open up every ear, anoint every ear right now, God, to hear. And every heart to receive your word that's able to save our souls. And Father, we'll always be careful to give you the glory, the honor, and the praise, because it all belongs to you. In Jesus' name, amen. Amén. Te alabamos. Amen. Gloria al Padre. You have your Bibles. I'm going to be coming this morning from Romans chapter 1. Ustedes tienen su Biblia, yo voy a estar leyendo hoy del Romanos capítulo 1. The book of Romans. El libro de los chapter 1. Romanos capítulo 1. Amen. Paul did not write the book of Romans, Amén. Pablo no escribió el libro de los Romanos, although it is a Pauline epistle. aunque es una epístola de Paulina. The Bible tells us in Romans 16, La Biblia nos dice en Romanos 16, verse 22, verso 22, that the person's name is Tertullus que el nombre de la persona es Atilas, that wrote this book. que escribió este libro. Amen. Paul has never been to Rome. Pablo nunca ha estado en Roma. And this is a church that's already established. Esta es una iglesia que ya ha estado establecida. It is a Gentile church. Es una iglesia de gentiles. And so I want to read from verse 8 to verse 16. Así que le quiero leer del verso 8 al verso 16. Verse 8 says, El verso 8 dice: First I thank my God through Jesus Christ, Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo for all of you, con todos vosotros, because your faith is being reported de que vuestra fe se divulga over all the world. por todo el mundo. God, whom I serve in my spirit, Porque testigo me es Dios, in preaching the gospel of his Son, que sirvo en espíritu el evangelio de su Hijo, is my witness, que sin cesar how constantly I remember you hago mención de vosotros siempre, in my prayers en mis oraciones, at all times. en todo tiempo, And I pray that now at last, rogando que de alguna manera by God's will, tengan al fin por la voluntad de Dios the way may be open for me por la voluntad de Dios en un próspero viaje para ir a vosotros, to come to you. para ir a ustedes. I long to see you, Quiero ir a verlos, so that I may impart to you para yo darles algún don, some spiritual gifts to make you strong. un regalo espiritual a fin de que sean fieles. That is that you and I Esto es para que sean mutuamente may be mutually encouraged confortados mutuamente by each other's faith. por la fe. I do not want you to be unaware, brothers and sisters. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis I planned many times to come to you, que me he propuesto muchas veces ir a vosotros, but has been prevented from doing so until now, pero hasta ahora he sido estorbado, in order that I might have a harvest
among you, para tener también entre ustedes algún fruto, just as I have had among other Gentiles. así como entre los demás gentiles, I am obligated both to the Greek and the non-Greeks, a griegos y a no griegos, both to the wise and the foolish. a sabios y a no sabios soy deudor. That is why I am so eager Así que en cuanto a mí, to preach the gospel also to you who are in Rome. pronto estoy para anunciaros el evangelio también a ustedes que están en Roma, For I am not ashamed of the gospel, porque no me avergüenzo del evangelio, because it is the power of God porque es el poder de Dios that brings salvation para salvación to everyone who believes. a todo aquel que cree, First to the Jew, al judío primeramente then to the Gentile. y también al griego, For in the gospel, porque en el evangelio the righteousness of God is revealed, la justicia de Dios se revela a righteousness that is by faith, por fe y para fe, from first to last. como está escrito, Just as it is written, como está escrito, the righteous will live by faith. mas el justo por la fe vivirá. I want to begin to talk to you about living by faith. Quiero comenzar a hablarle a ustedes de vivir con fe. And this will be like part one. The next time I get an opportunity to preach, it'll be part two. Y esta será la parte 1, la parte 2, cuando yo tenga la próxima oportunidad, se la daré la parte 2. Now, Paul had never came to this church before. Pablo nunca había asistido a esta iglesia antes. And there was many men by the name of Paul during that day. Y había muchos hombres con el nombre de Pablo en esos días. So the first thing that Paul does to this church Así que lo primero que Pablo hizo a estas iglesias is that he gives them his credentials. es que él le da sus credenciales. First he says, I am a servant. In verse 1, I am a servant of Jesus Christ. Lo primero que dice que yo soy un siervo en el verso 1 de Jesucristo, Called to be an apostle llamado a ser apóstol by the gospel of God. por el evangelio de Dios. Okay, and then he talks about his son. Y después habla de su hijo, Relating to his earthly life, relacionándose a su vida terrenal. he was a descendant of David. Él era un descendiente de David Through the spirit of y holiness, por el Espíritu Santo, he was the son of God él era el hijo de Dios, with power con poder, after the resurrection of the dead. después de la resurrección de los muertos. Verse 5, he goes on to say that he is a missionary. En el verso 5, él dice que él es un misionero He used the name apostle again. y usa el nombre apóstol otra vez. Now, all missionaries are not apostles, Ahora, todos los misioneros no son apóstoles, but all apostles are usually missionaries pero todos los apóstoles usualmente son misioneros, because they go out and start churches, porque ellos salen y plantan iglesias, planting churches. plantan iglesias. They are starters. Ellos son los fundadores. They're not builders. Ellos no están construyendo, They're not finishers, ellos no son los que están terminando, but they are starters. pero ellos son fundadores. They plant the church. Ellos plantan la iglesia, They put a pastor in that church, ponen un pastor en esa iglesia and then they go somewhere else and plant another church. y luego van a otro lugar y plantan otra iglesia. Okay. Ok. So Paul says, I am apostle. Así que Pablo dice, yo soy un apóstol. That's the highest in the rank. Eso es el rango más alto. It's first apostle, Primero es el apóstol, secondary prophets, después los profetas secundarios, evangelists, evangelistas, pastors, and teachers. pastores y maestros. That's the fivefold ministry. Esos son los 5 ministerios. Their job Es su trabajo, is to equip the es saints para equipar a los santos, to do the work of the ministry. para hacer el trabajo del ministerio. And so Paul gives his credentials. Así que Pablo da sus credenciales. And then verse 8, Y en el verso 8, he tells them grace and peace él dice, gracia y paz be to you from God the Father para ustedes de Dios Padre and his Son Jesus Christ. y su Hijo Jesucristo. And then he began to express his concern. Y después él comenzó a dar sus preocupaciones. He said, I thank my God Él decía, yo le doy gracias a mi Dios for you por ti, because your faith porque tu fe is reported in all the world. se está reportando a través de todo el mundo. Now, Paul was talking about the
Roman world, Así que Pablo estaba hablando del mundo romano, the Roman Empire. el imperio romano. And so he began to say how he longed to see them, Y él estaba diciendo cómo él anhelaba verlo a ellos, that he may impart gifts unto them, para él poder impartir regalos a ellos, to make them strong. para que ellos sean fuertes. See, God used Paul Dios usaba a Pablo as apostle como apóstol in that way en esa forma to impart gifts para impartir dones unto the body. al cuerpo. That's why the church at Corinth, Por eso era que la iglesia en Corintios, which Paul founded, que Pablo fue el fundador, was a very gifted church. era una iglesia con muchos dones. The Word of God says La palabra de Dios dice that they do not come behind in any spiritual gift. que ellos no estaban atrasados con ningún don espiritual. Their problem was love. El problema de ellos era el amor. And that's why you see the two gifts, chapters 12 and 14. Y por eso es que ve que en los dones, en el capítulo 14 y 12, And right in the middle, chapter 13, y en el medio, el capítulo 13, is the love chapter. es el capítulo del amor. Paul is dealing with their problem, Pablo estaba bregando con su problema, which was a lack of love. que era que ellos tenían falta de amor. And so we see here, Así que vemos aquí, Paul says three things to them. Pablo decía tres cosas a He ellos. says, I'm a debtor to you. Él decía, yo estoy en deuda con ustedes. Then he says, I am eager to preach the gospel to you. Y después decía, estoy ansioso de ir a predicar la palabra a ustedes. He says, I've been prevented until now. He sido prevenido de ir hasta ahora, But the reason why Paul was prevented to now pero la razón por la cual él no había podido llegar is because Paul had an ambition es porque Pablo tenía una ambición. to go preach the gospel where they have not never heard it before. Él tenía una ambición de ir a predicar el evangelio en donde nadie nunca había escuchado. He did not want to build on another man's foundation. Él no quería construir en fundaciones de hombres ajenos. And that's why you see Paul planting churches, Corinthians, Y por eso ves que él está plantando iglesias en los Corintios, en Ephesians, los Efesios, Philippians. en los Filipenses. He didn't plant Galatians, but he spoke into their lives. Él no planteó en Gálatas, pero él habló a sus vidas. And so he really wrote 2/3 of the New Testament. Así que realmente él escribió el 2/3 del Of the Nuevo New Testamento. Testament, Nuevo yes. Testamento. Listen to his ambition. Mire sus ambiciones. In Romans chapter 15, En Romanos capítulo 15, verse 20, el verso 20, he gives us the reason él nos da la razón why he never came to this church. por la cual él nunca vino a esta iglesia. Verse 20 El says, verso 20 dice, it has always been my ambition y de esta manera me he esforzado to preach the gospel where Christ was not known, para predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, so that I would not be building para no edificar on someone else's foundation. sobre fundación ajena, Rather, as it is written, sino como está escrito, those who were not told aquellos a quienes nunca fue anunciado about him will see, acerca de él verán, and those who have not heard y los que nunca han oído will understand. de él entenderán. This is why I have often been hindered Por esta causa me he visto impedido from coming to you. muchas veces de ir a ustedes. And see, that is the reason right there. Y Amen. esa es la razón ahí. But he Amén. always wanted to make it to Rome. Pero él siempre quiso ir a Roma. Paul could have got out of jail Pablo podía haber salido de la cárcel when he went before the king Agrippa. cuando él fue enfrente del rey Agripas, But he made an appeal pero él apeló to go before Caesar para ir enfrente del César, because he wanted to get to Rome. porque él quería llegar a Roma. All roads led to Rome. Todos los caminos conducen a Roma. And Paul knew that that would be a great outreach Y él sabía que eso iba a ser bien grande for the furtherance of the gospel. para que pudiera continuar el evangelio creciendo. And so I want to give you 4 reasons real quick Así que le quiero dar 4 razones bien rápido why Paul was not ashamed of the gospel. por la cual él no se avergonzaba del evangelio. First, because it's a gospel about God's Son. Primero porque es un evangelio sobre el Hijo de Dios. Like I said before,
Como dije antes, in verse 1, en el verso 1, it is the gospel of God. es el Evangelio de Dios. Amen? Amén. Listen, if Caesar gave out a message, Mire, si César dio algún mensaje, everyone in Rome todos en Roma would pay attention. tenían que poner atención. How much more ¿Cuánto más when this message en este mensaje, is coming from God si está viniendo de parte de Dios about his son? sobre su Hijo? It is the gospel of God. Es el Evangelio de Dios. That's the origin. Ese es el origen. It doesn't come from man. No viene de hombre, It comes from God. viene de Dios. The second thing is the operation. La segunda cosa es la operación. It is the power of God. Es el poder de Dios. That's the operation of the gospel. Es la operación del Evangelio. The power of God. El poder de Dios. Now Rome knew about power. Roma sabía sobre poderes. They had the most powerful military in all the world. Tenían la fuerza militar más poderosa de todo el mundo. Jerusalem Jerusalén was one of the smallest nations era una de las más pequeñas naciones that they had conquered. que ellos habían conquistado. And most of the Jews there Y la mayoría de los judíos ahí were slaves. eran esclavos. And so really, Así que the Romans looked down on the Jews. en realidad los romanos miraban por debajo a los judíos. They was arrogant and prideful. Había arrogancia y orgullo. So Paul says it is the power of God. Así que Pablo dice, es el poder de Dios. Now the outcome of the gospel Ahora lo que sobresale del Evangelio is that it is the power of God unto salvation es que es el poder de Dios para la salvación, that save men and women que salva a hombres y mujeres and children lives. y a los niños, la vida de los niños. It's not only the power to be saved, No es solamente el poder de ser salvos, but it's the power to be healed. pero es el poder de ser sanos. It's the power to be delivered. Es el poder de ser libres. Now, one of the philosophies first of that time Así que la primera filosofía de ese tiempo said about Rome hablaba de Roma and all their y power. todo su poder. It says it was a cesspool of iniquity, Y dice que eso era una piscina llena de iniquidad, of sin. mucho pecado. So Paul knew Y Pablo sabía that the message he had que el mensaje que él tenía is what Rome needs. era lo que Roma necesitaba. Amen. He already knew Amén. Ya él sabía that this gospel, que este evangelio, this salvation, esta salvación, this power of God este poder de Dios was able podía ser to change the people's lives in Rome, que cambiara la vida de todas las personas en Roma. because he already seen Porque ya él había visto other wicked cities toda la maldad en las like ciudades, Corinth, como Corintio, like Ephesus. como en Éfeso. He already seen Ya él había visto how that power cómo el poder changed people's lives cambiaba la vida de las personas. from revival Desde un avivamiento to riots. hasta una pelea. Paul seen Pablo había visto the power of God el poder de Dios even in his own life. hasta en su vida propia. Paul said, I was a chief of sinners. Pablo decía, yo era el más grande pecador. I am the worst of sinners. Yo era el peor de los pecadores. But he seen how the gospel Pero él vio cómo el evangelio of Christ de Jesucristo changed his own life. cambió su propia vida. So Paul was not ashamed Así que Pablo no estaba avergonzado of this gospel de este evangelio that he preached. que él estaba predicando. Paul knew Pablo sabía that it can change anybody's life que podía cambiar la vida de cualquier persona that wanted to be changed. que quería ser transformada. And now we go to the outreach of the gospel. Así que ahora vamos a alcanzar el evangelio It's to everyone who believes. a todo aquel que cree. To the Jews first Para los judíos primero and also to the Greeks. y también a los gentiles. The reason why it was the Jews Y first, la razón por la cual eran los judíos primero because all in the Old Testament, es porque en todo el Antiguo Testamento salvation was to the Jews. la salvación era para los judíos. When Jesus came, Cuando Jesús vino,
from the time he was born Desde el tiempo que nació to the time he died, hasta el tiempo que murió, he was going to his Jews, él estaba yendo a los judíos, to his own. a sus gente. He told his Él le disciples, dijo a sus discípulos, go to the lost sheep of Israel. vayan a las ovejas perdidas de It Israel. ain't to Acts chapter 10 Y no es hasta el libro de los Hechos, capítulo that 10, salvation came to the que Gentiles. la salvación vino a los gentiles. In chapter 8, En el capítulo 8, Philip Philip goes down to Samaria se fue a Samaria and preached to Christ. y predicó a Cristo. People got Las saved, personas fueron salvas, healed, se fueron sanas and delivered. y también fueron libres. And then Peter and John came down from Jerusalem, Así que luego Pedro y Juan vinieron de Jerusalén, laid their hands on them, pusieron la mano sobre ellos and they were filled with the Holy y Ghost. ellos fueron llenos del Espíritu Santo. And the Bible says La Biblia dice there was joy in that city. que había Amen. gozo en esa ciudad. There was Amén. joy in that city. Había gozo en esa ciudad. Because the kingdom of God Porque el reino de Dios came to that city. vino a esa ciudad. The Bible La says Biblia dice in Romans 14:17 en Romanos 7:17, that the kingdom of God 14:17, que el reino de Dios is not of meat and drink, no es de comer y beber, but of righteousness, pero de righteousness, se me fue. peace, Paz and joy y gozo in the Holy en Spirit. el Espíritu Santo. That's what the kingdom of God is about. Amen. Eso es lo que significa el reino de Dios. And so Paul says, therein in the gospel Así que Pablo dice que están ahí en el Evangelio, is the righteousness of God revealed, y si está el reino de Dios revelado, as it is written, como está escrito, the just shall live by faith. el juez vivirá, el justo vivirá por la fe. So it's from faith to faith. Así que de fe a fe, We begin in faith, comenzamos en fe we end in y faith. terminamos en la fe. Jesus Jesús is the author es el autor and the finisher y el que termina of our faith. nuestra fe. But then he says a very important thing. Pero luego él dice algo muy importante. The righteous Los righteous, shall los live justos, by faith. vivirán por la fe. And so real quickly, Así que bien how much rapidito. time do I have, my brother? 10 minutes. I want to begin to talk about faith. I'm going to lay a foundation today Quiero darle una fundación sobre lo que significa la fe on the importance y la importancia of faith. de la fe. First of all, Primeramente, we can't get saved without it. no nos podemos salvar sin ella. In Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2, verse 8 and 9, el verso 8 y el 9, it says, for by grace dice que por gracia are you saved, son ustedes salvos through faith, por la fe and not of yourself. y no la suya. It is the gift of God, Es el regalo de Dios, not of works, no por obras, lest any man shall boast. no, como dicen los hombres. And so faith Así que la fe is the channel es el canal in which we receive por el cual nosotros recibimos our salvation. nuestra salvación. No faith, ¿No tienes fe? no salvation. No tienes salvación. Amen? Amén. The importance of faith. La importancia de la fe. In 1 Timothy En Primera de Timoteo, chapter 6, capítulo 6, verse 12, verso 12, it says we fight the good fight of faith. dice que peleamos la buena batalla de la fe. We don't fight against people. No peleamos en contra de personas. We don't fight against the devil. No peleamos en contra del diablo. There's no need to fight against the devil. No hay que pelear al diablo, Because Jesus has already defeated him. porque ya Jesús lo venció. The Bible says, La Biblia dice, resist the devil resiste al diablo and he will flee from you. y Amen. él huirá de vosotros. The greatest enemy Así que nuestro más grande enemigo against our faith de nuestra fe is a lack of knowledge, es el no tener conocimiento, ignorance. ignorancia. Amen. Amén. And so we understand that we fight by faith. As- If you ain't got no faith, Así que entendemos que peleamos con fe. Si usted no tiene fe, you can't fight. no puede pelear. Look, Jesus told Simon Peter, Jesús le dijo a Simón y a Pedro,
Simon, Simon, Simón, Simón, Satan desired to have you Satanás ha querido tenerte that he might sift you as wheat. para que él te haga pecar. But I pray for you Pero yo he orado por ti, that your faith fail not. que tu fe no falle. And after you are converted, Y después que tú estás convertido, strengthen the brethren. así te va fortaleciendo el hermano. Jesus knew he was going to go back. Jesús sabía que él iba a volver atrás, But he also knew that he was going to return pero él también sabía que él se iba a devolver because he was praying for him. porque él estaba orando por él. Amen? Amén. Amén. Jesus praying for us today. Jesús está orando por nosotros hoy. Amén. He's sitting on the right hand of the Father, Está sentado a la derecha del Padre, making intercession for us haciendo intercesión por nosotros, according to the will of God. de acuerdo a la voluntad de Dios. Amen? Amén. And so in John chapter 5, Así que en Juan capítulo 5, verse 4, el verso 4, it says, whosoever dice, ¿quién is born of God será nacido de nuevo? overcomes the world. Va a sobrepasar el mundo. And this is the victory that overcomes Y esta es la victoria que tendrán even our faith. hasta nuestra fe. Amen? Amén. Faith Amen. is the victory. La fe es la victoria. No faith, Si no tiene fe, no victory. no tendrá victoria. Amen? Amén. And we know that the world consists of the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. That's all this world consists Y of. sabemos que este mundo consiste en lo que ven los ojos, en lo que están escuchando, y eso es lo que este mundo tiene para nosotros. But faith Pero la fe gives us victory nos da victoria over those areas. en esas áreas. Amen? Amén. Okay, and so we see those are just some scriptures that I'm laying the foundation Así que estas son algunas escrituras en las cuales estoy poniendo una fundación just to let you know para dejarles saber how important qué importante faith is. es la fe. Now the Bible tells us Ahora la Biblia nos dice in Hebrews en Hebreos, chapter 11 en el capítulo 11, and verse 6, el verso 6, without faith sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. He that comes to God Este que viene a Dios, first must believe that he exists primero tiene que creer que Él existe and that he is a rewarder y que Él nos recompensa of those that diligently seek him. a los que le buscan fiel y diligentemente. Now God is in the realm of the spirit. Así que Dios está en el ámbito espiritual. And so we must begin to believe in what we cannot see. Así que tenemos que comenzar a creer en aquello que no estamos viendo. Jesus said, Jesús dijo, God is a spirit, Dios es espíritu and they that worship him y esos que le adoran a Él must worship him in spirit and truth. tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Truth is the word of God. La verdad es la palabra de Dios. Jesus said in John 17:17, Jesús dijo en Juan 17:17, sanctify them through thy truth. santifícalos en tu verdad. Thy word is truth. Tu palabra es la verdad. Now I want you just to lay eyes on the word of God for a moment, Así que quiero que vean la palabra de Dios un momento. because we're going to talk about what faith is. Así que vamos a hablar de lo que la fe es. In Hebrews En Hebreos, chapter 11, capítulo 11, verse 1, el verso 1. my Bible says, Mi Biblia dice, now faith is the confidence es pues la fe, la certeza of what we hope for, de lo que se espera, the assurance la convicción about what we do not see. de lo que no se ve, This is what the ancients were commended for. porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Now let me stop here for a minute, Así que déjeme pararme aquí un minuto. and let's say the first thing you need to know about faith Y le voy a decir la primera cosa que tienen que saber acerca de la fe. is that faith Es que la fe is always in the present tense. siempre está en el tiempo presente. It's not was, No era, that's the past. ese es el pasado. It's not gonna be, No es será, that's the future. ese es el futuro. Faith La fe is always present tense. siempre está en tiempo presente. It starts off with now, Comienza diciendo ahora, but we can't use now
pero no podemos usar ahora to make it present, para hacerlo presente. because now is the conjunction Porque ahora es la conjugación between the last verse 39 entre el último verso 39 and the first verse y el primer verso of chapter 11. del capítulo 11. It could either say therefore Así que puede decir ahora instead of now, en vez de ahora, but it's is pero es that makes it present tense. que lo hace tiempo presente. And to understand faith, Y para entender la fe, we must always understand tenemos que siempre entender faith que la fe is present tense. es en tiempo presente. So if we say, I know God's going to do it one day, Así que si yo digo que Dios, yo sé que Dios lo va a hacer un día, that's not faith. eso no es fe. Amen? That's Amen. not faith at all. Eso no es fe para nada. Because faith is always present tense. Porque la fe siempre está en tiempo presente. Always remember, Siempre recuerda, God does not live in time. Dios no vive en tiempo. He lives outside of time. Él vive fuera del tiempo. And so when we say Así que cuando nosotros decimos that faith is the confidence, que la fe es la certeza, I like the word substance. me gusta la palabra sustancia. King James says faith is the substance of things hoped for. En la Reina Valera dice que Dios, que es la sustancia de la cosa que han de venir. Now, substance is something tangible. Y la sustancia es algo tangible, It's material. es material, It's physical. es físico. You can see it with the realm of the senses. Lo puede ver con el sentido de su sentido natural. Amplified version says it this way. Y hay otra Biblia que lo dice de esta forma. Faith is the title deed La fe es el título of what you hope for. de lo que usted está esperando. Now, title deed Así que el título is proof es prueba that you own something. Amen? que usted es dueño de algo, ¿verdad? If I tell you I got a 2025 Así que si yo le digo que yo tengo un 2025 Mercedes-Benz Mercedes-Benz and it's paid for, y está pago, you probably wouldn't believe me. usted seguro no me va a creer. It's paid for. Está pago. You probably say, I don't believe Y that. usted me va a decir, yo no le creo eso. But when I show you the Pero title cuando yo le enseñe el and título you see it, y usted lo ve, that I own it, que yo soy then el you will dueño, believe. entonces Amen? usted me va a creer, ¿verdad? It's the Es confirmation. la confirmación. You know when you pay a bill, Usted sabe cuando usted paga una factura, they always give you a confirmation. siempre le dan una confirmación. That's evidence Esa es la evidencia that you paid the bill. que usted pagó esa factura. If it's for a room in a hotel, Si es por un dormitorio en un hotel, and this happened to me before, y esto me ha pasado a mí antes, they gave my room away. que han dado mi dormitorio a otra But when I persona. got there, Pero cuando yo llego, I said I got the confirmation yo number. le digo, tengo el número de la Amen. confirmación, amén. And they had to give me a better room. Y entonces tienen que darme un dormitorio mucho mejor. Not the same kind of room. Eso no es el They mismo had to give me a dormitorio. suite. Amen. Tienen que They darme put una me suite. up in the suite. Me ponen en una suite. Lord, thank you for your favor. Gracias, Señor, por tu favor. Amen. I was in Amen. a suite, glory to Me God. pusieron una suite. Amen. Amén. And so the Amplified version says it this way. Así que la Biblia amplificada When it dice de says esta it's the forma. evidence of things not seen. Es la evidencia de las cosas que no se han visto. It's evidence until it shows up. Es una evidencia hasta que sale. When it shows up, Cuando se muestra, you don't need no more evidence. ya no Amen? necesita más evidencia, amén. Because the real thing is here. Porque ya la cosa real está aquí. So it's the proof, it's the evidence of Así- what we do not see. Así que es la prueba, la evidencia de la cosa que no vemos. So how do we know what's in the spirit realm? Así que, ¿cómo podremos saber lo que está en el ámbito espiritual? Listen, Oigan, before you turn on your TV, antes de usted prender su televisor, how do you know already what's on TV? ¿cómo usted sabe lo que está en el televisor ya? Somebody tell me, answer Alguien that. dígame, How dígame you algo. already know what's on TV before you turn it on? ¿Cómo usted sabe lo que Look está en at la the televisión? schedule. You look at the TV guide, Usted mira right? el guía del televisor. And the TV guide tell you what's on TV. Y el guía del televisor te dice lo que está en el Before you televisor. turn it on. Antes de prenderlo.
But this here is our TV guy. Este es nuestro guía de This la tells televisión. us what's in the realm of the spirit. Esto nos dice lo que está en el ámbito The espiritual, word of God. la palabra de Dios. And so I could say it like this. Así que yo puedo decir esto. The word of God La palabra de Dios is substance es sustancia of what we hope for. de lo que nosotros esperamos. The word of La God palabra de Dios is evidence es evidencia of what we do not see. de lo que no vemos. Let's go to Romans, and I think I'm going to have to end there today. Vamos al libro de los Romanos y creo que voy a tener que terminar ahí. Romans chapter 10. El capítulo de los Romanos, capítulo 10. Look at verse 8. Mire el verso 8. Verse 8 says, Más que, ¿qué dice? in the wrong place, just 1 minute. Romans chapter 10, Espérese que lo busqué mal, déjeme buscar. verse 8. El Romanos 10, capítulo 10, verso 8. Okay, verse 8 says, but what does it say? Más que dice, That's a question. esa es una pregunta. The word is near you, Cerca de ti está la palabra, it is in your mouth está en tu boca and your heart. y en tu corazón. That is Esta es the message concerning faith la palabra de fe that we proclaim. que nosotros predicamos. King James says, En la Reina Valera dice, this is the word of faith esta es la palabra de fe which we preach. que nosotros estamos So predicando. in other words, Así que en otras palabras, the word contains faith. la palabra contiene fe. They are faith containers. Ellos hay contenedores de la fe. So it's in your heart to believe, Así que está en el corazón para creer, it's in your mouth to confess. está en su boca para confesarlo. See, faith is a law. Si la palabra es una ley. And in Romans 3:27, Y en Romanos 3:27 it says, where does boasting come from? dice, ¿de dónde viene esto? From the law that leads to works? ¿De la ley que está por las obras? He says, no, No, dice él, but the law sino de la that ley leads to faith. que le lleva a la fe. So faith is a law. Así que la fe es una ley. And one thing about a law Y una cosa acerca de la ley and a principle, y un principal it never es changes. que nunca cambia. 2 plus 2 is 4. 2 más 2 son 4. You can say it's 5 all you want to, Usted puede decir que 5, todo lo que usted quiera, but it'll always be 4 pero siempre será 4. because the law never changes. Porque la ley nunca cambia. And so we want to know how this law works. Así que queremos saber cómo funciona esta ley. And verse 9 and 10 tells us how it works for salvation. Y en el verso 9 y 10 nos dice cómo funciona para la salvación. In verse 9 it En says, el verso 9 dice if you declare with your mouth que si confesas con tu boca that Jesus is Lord que Jesús es el Señor and believe in your y heart crees en tu corazón that God raised him from the que dead, Dios le levantó de los muertos, you will be saved. serás salvo. For it is with your heart Porque con el corazón that you believe and are justified. que se cree por justicia. The word justified Y la palabra justicia means to be declared righteous. significa que usted está declarado libre. And it is with your mouth Y es con su boca that professes que usted profesa or confess o confiesa your faith su fe and are saved. y está siendo salvo. So it's twofold. Así que hay dos cosas. We believe in our heart, Creemos en nuestros corazones, we confess with our mouth. confesamos con nuestra boca. And I want to just go ahead on and finish this because it's very important and then I'm finished. Y quiero terminar esto que es muy importante y así And entonces termino. verse 11 says, En el verso 11 dice, as scripture says, pues la escritura dice, anyone who believes in him todo aquel que cree en él will not be put to shame. no será avergonzado, For there is no difference between Jews and Gentiles. porque no hay diferencia entre judío y griego, The same Lord pues el mismo Señor of all is rich, de todos es richly bless rico, all rico para todos who call on him. los que lo invocan. For everyone Porque todo who calls on the name of the Lord el que invocar el nombre del Señor will be saved. será salvo. How
then can they call on the one who they have not believed in? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? And how can they believe in the one of whom they have not heard? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? And how can they hear without someone preaching to them? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? And how can anyone preach unless they are sent? ¿Y cómo predicará alguno si no fueren enviados? As it is written, Como está escrito, how beautiful are the feet of those cuán hermosos son los pies de who aquellos bring good news. que anuncian la paz. But not all the Israelites accepted the good news. Mas no todos los israelitas obedecieron a este evangelio, For Isaiah said, pues Isaías dice, Lord, who have believed our message? Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Consequently, Así que faith comes from hearing fe es por el oír the message, y el mensaje, and the message is heard y la palabra es escuchar, through hearing about Christ. por escuchar acerca de Cristo. Another translation says, Otra traducción dice, so then faith comes by hearing, así que la fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. Now we seen that was for salvation today. Así que hemos visto que esto es para salvación en el día But de it's hoy. the same thing about healing. Faith come by preaching on healing. Así que es lo mismo para la sanidad. La prédica viene para sanar. It comes by preaching on deliverance. También en la prédica viene para libertar al cautivo. Whatever we preach on, Lo que sea que nosotros estemos predicando, faith goes out. la fe sale. And it's a shame today Y da vergüenza que hoy that a lot of people hay muchas personas are not preaching on healing que no predican acerca de la sanidad and deliverance, y de la liberación, which is also a part of the gospel. que también es una parte del evangelio. Amen. We just have a few people today, Amén. Aquí tenemos unas pocas personas en el día de hoy, but I pray that the word of God encourage you. pero oro para que la palabra del Señor le anime a usted. For you, most of you, it's just a refresher. Para la mayoría de algunos es algo refrescante, But we're praying for the others to come, pero oramos para que otros vengan, so it could be a revelation, para que sea una an eye revelación, open, a que se le abran sus ojos, because this is the only way to live, porque esta es la única forma de vivir, which is by faith. que es por la fe. I won't make an altar call, Aleluya. Voy a hacer un llamado al altar. because I believe everyone here right now is saved. Amen. Y no voy a hacer llamado porque creo que aquí todos son salvos. But Amén. if anybody want prayer, Pero si alguien quiere una oración, we at the altar. estamos aquí en el altar. God bless you Dios le bendiga and have a blessed day. y tengan un bendecido día. Amén. Amén. Te alabamos, Jesús.